No sé ni por dónde empezar, la verdad. Porque cuando pienso en todo lo que pasó, siento que se me hace un nudo en la garganta y a la vez un vacío enorme en el pecho. Esto que voy a contarles no es una historia cualquiera, es la historia de la traición más profunda que he vivido, la que me destrozó por dentro y que todavía me cuesta creer que me haya tocado a mí. Y lo peor no es que me haya pasado, sino quién me la hizo. Fue alguien que yo consideraba más que un amigo, un hermano. Desde chiquitos, con él, compartí todo. Risas, problemas, sueños, peleas tontas y reconciliaciones que parecían eternas. Siempre pensé que éramos inseparables, que esa amistad era a prueba de todo. Pero me equivoqué. Y esa mentira me dolió más que cualquier puñalada. Porque no fue solo una traición, fue una traición envuelta en mentiras, manipulaciones, y un juego de celos que nunca supe que existían. ¿Sabes qué es peor? Que mientras yo creía estar apoyándolo en todo, mientras confiaba en cada palabra suya, él estaba haciendo justo lo contrario. Armando cosas a mis espaldas, inventando historias, haciéndome quedar mal frente a gente que yo quería y respetaba. Y no era solo eso, había algo más oscuro que nunca imaginé, envidia. Envidia pura y dura que se mezclaba con resentimiento por cosas que yo tenía y él no, o por lo que él creía que yo era o representaba. Pero déjame retroceder un poco, para que entiendas todo el contexto y por qué esto me afectó tan hondo, no solo como amigo, sino como persona. Porque cuando todo eso explotó, yo estaba pasando por un momento difícil en lo personal. No era un buen momento. Me estaba separando de mi pareja de años, estaba lidiando con la soledad y con fantasmas del pasado que me perseguían desde la infancia. Problemas familiares que nunca había podido superar del todo, y esa combinación hizo que fuera aún más vulnerable. Él lo sabía. Lo sabía todo, y aún así decidió aprovecharse. Usó mis secretos, mis miedos, mi fragilidad para controlar la narrativa y para alejarme de la gente que me quería ayudar. Fue como si quisiera destruir todo lo que me quedaba, capa por capa, sin piedad. Y yo, ciego, no quería verlo. Me negaba a creer que alguien tan cercano podía ser capaz de algo así. Al principio pensé que eran solo rumores tontos, peleas pasajeras, malentendidos que con el tiempo se arreglarían. Pero no. Todo era una estrategia, un plan. Me di cuenta cuando empecé a sentir el rechazo de amigos que antes eran como mi familia, cuando empecé a recibir miradas frías y comentarios hirientes sin explicación. Y detrás de todo, su nombre siempre aparecía. Pero yo no tenía pruebas, solo mi intuición, y esa intuición me estaba destrozando. Lo más doloroso fue que, en ese caos, también me enfrenté a mis propios demonios. Sentí culpa por no haber visto las señales, por haber confiado tanto. Sentí rabia porque no entendía cómo alguien que decía quererme podía hacerme tanto daño. Y sobre todo, sentí miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a perder lo poco que me quedaba y miedo a no poder salir de ese agujero emocional. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Esto fue solo el principio del infierno que me tocó vivir. Y lo peor es que la traición no se quedó en palabras ni en miradas frías. No. Eso vino después, cuando todo explotó y me di cuenta de la verdad. La verdad que nadie esperaba, ni yo mismo. Entonces, ¿cómo pasamos de ser inseparables a enemigos silenciosos? ¿Cómo alguien puede cambiar tanto y volverse tan cruel con la persona que un día consideró su hermano? Eso es lo que voy a contarles, paso a paso. Porque esta historia no es solo sobre traición, es sobre dolor, sobre manipulación, sobre cómo las heridas que te hacen los que amas duelen más que cualquier otra. Y si crees que esto es solo un drama más, espera a que te cuente lo que vino después. Porque la venganza emocional, el enfrentamiento, la caída y la transformación que viví no se parecen a nada que hayas escuchado. Así que quédate conmigo, porque esto recién empieza y te prometo que cada palabra vale la pena. Después de esa primera sacudida, cuando empecé a entender que todo lo que creía sobre mi amigo era mentira, sentí como si el piso se me abriera. No solo por la traición en sí, sino por todo lo que significaba, la pérdida de un hermano, la desconfianza profunda que me dejó marcada para siempre. Pero lo que más me jodió fue descubrir que, detrás de esa máscara de amigo, había alguien que se alimentaba de mi caída. Que no solo me quería ver hundido, sino que hacía todo para hundirme más rápido. Y no fue un chisme cualquiera, ni un rumor sin sustento. No, esto era un juego sucio y muy calculado. Empezó con pequeñas mentiras a gente de nuestro círculo,
como cuando empezó a contar cosas que él mismo se inventaba sobre mí, cosas que ni siquiera había dicho en mis peores momentos. ¿Sabes lo que es que alguien manipule tu historia para que los demás te vean como un mentiroso o un perdedor? Es como si borraran quién eres realmente y pusieran en tu lugar a un desconocido. Me empezó a llegar gente que yo creía cercana, diciéndome cosas que no podía creer, acusaciones falsas, susurros a mis espaldas que me partían el alma. Y mientras yo intentaba aclarar las cosas, él solo hacía que la bola de nieve creciera, con más mentiras, con más falsas pruebas, con actitudes frías y desprecio fingido que solo buscaban herirme más. Lo peor fue cuando me enteré de que todo esto venía acompañado de celos. Celos por la vida que llevaba, por los logros que iba consiguiendo a pesar de mis caídas, por la gente que me apoyaba. Él no podía soportar verme avanzar, aunque sea poco, porque en el fondo estaba atrapado en su propia mediocridad y amargura. Y para esconder su dolor, me atacaba a mí. Me manipulaba con sonrisas falsas y palabras bonitas cuando necesitaba algo, y luego me apuñalaba sin piedad cuando menos lo esperaba. ¿Y yo, qué hice? Al principio quise salvarlo, entenderlo, darle otra oportunidad, porque aún había esa esperanza tonta de que la amistad valía más que todo. Pero cada vez que bajaba la guardia, me demostraba que estaba equivocado. Esa contradicción me volvió loco. Porque es imposible odiar y amar a alguien al mismo tiempo, pero con él era justo eso, una mezcla tóxica que me consumía. Para colmo, en ese torbellino emocional, mi vida personal era un desastre. Mi familia siempre tuvo sus propios problemas, y mis padres nunca entendieron mi forma de ser ni mis decisiones. Siempre sentí que vivía bajo un juicio constante, sin el apoyo que necesitaba, y eso me hizo guardar mucho dolor dentro. Cuando esto de la traición explotó, me encontré sin un refugio real, sin un lugar donde sentirme seguro o apoyado. Me sentía rechazado no solo por él, sino por todos a mi alrededor. Y eso es lo que más mata a una persona, ese sentimiento de soledad profunda en medio de la tormenta. Empecé a alejarme, a cerrarme, a pensar que nadie podía ayudarme ni entender lo que estaba pasando. Y en ese aislamiento, la rabia creció, pero también la tristeza, la desesperanza. Hubo noches enteras en las que lloraba solo, preguntándome qué había hecho mal, que merecía todo ese dolor. La traición me dejó sin identidad, sin rumbo, sin ganas. Y cuando estás en ese punto, cualquier error puede ser fatal, porque sientes que el mundo entero conspira contra ti. Pero la vida no me dio tregua. Justo cuando pensaba que ya no podía caer más bajo, sucedió algo que me cambió todo. Un descubrimiento que me hizo ver que la verdad era aún más amarga y complicada de lo que imaginaba. Algo que me obligó a enfrentar no solo a mi amigo, sino a mí mismo y a todo lo que creía sobre la amistad, el perdón y el dolor. Te juro que si no fuera porque todavía me quedaba un poco de orgullo y ganas de pelear por mí, habría tirado la toalla. Pero algo dentro mío me dijo que no podía dejar que esa traición fuera el final de mi historia. Que tenía que salir de ahí, aunque me costara todo. Así que, si crees que ya esto es demasiado, espera a ver lo que sigue. Porque la traición, el engaño y el daño no solo vienen de afuera, también hay heridas que uno mismo se provoca sin darse cuenta. Y en esa mezcla explosiva, empieza la verdadera batalla. No sé si alguna vez te pasó que una sola mentira te hace dudar de todo lo que creías cierto. A mí me pasó, y fue peor porque la mentira venía de quien yo menos esperaba. No solo me sentí traicionado, sino también estúpido por haber confiado tanto. El día que todo explotó fue como un golpe en la cara. Recuerdo que estaba en casa, intentando recomponerme después de semanas de incertidumbre y soledad. No podía dormir, y las preguntas no paraban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cómo pudo alguien tan cercano ser capaz de tanto daño? Y en medio de ese caos interno, llegó la noticia que me partió en dos. Me enteré de que no solo había estado hablando mal de mí, sino que había estado jugando con mi vida y la de otros amigos, intentando separar a todos de mí. Me manipulaba con mentiras que él mismo inventaba y que nadie podía comprobar al instante. Y mientras yo me rompía el alma tratando de entender, él se reía detrás de esa máscara falsa de preocupación. Esa doble cara fue lo que más me dolió, porque no hay nada más humillante que darte cuenta que alguien puede actuar como si te cuidara mientras te está destruyendo. Era un juego de poder, y yo era la pieza sacrificable en ese tablero. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando finalmente confronté a algunos amigos que se habían distanciado, ellos también me mostraron una versión distorsionada de lo que él había dicho. Y lo peor es que,
aunque algunos querían creerme, el veneno de sus mentiras ya había calado profundo. En ese momento, sentí que me quedaba sin nada ni nadie. La gente que creía tener cerca, empezó a alejarse, a mirarme con desconfianza o simplemente a ignorarme. Fue como si me hubieran condenado sin darme la oportunidad de explicar, sin importarles lo que yo sentía o cómo me estaba destruyendo por dentro. En medio de esa caída, empecé a cuestionar todo, mis decisiones, mi forma de ser, mi manera de elegir amigos. Me preguntaba si había sido yo el problema, si mi forma de ser era la que alejaba a las personas. Eso me llenaba de inseguridad y vergüenza, y lo peor es que esas dudas me hicieron acercarme a él más de lo que debería. Porque sí, aunque suene loco, había momentos en que lo buscaba para entender, para intentar salvar lo que quedaba de nuestra amistad. Pero esas conversaciones siempre terminaban en más mentiras y manipulación, como si él disfrutara tenerme atrapado en ese ciclo de esperanza y dolor. Así que poco a poco, me di cuenta de que la traición no era solo hacia mí, sino hacia todo lo que alguna vez construimos juntos. Y ese peso me aplastaba. Además, en ese torbellino, mi familia tampoco ayudaba. Ellos tenían sus propios juicios, sus propias heridas, y aunque intentaban apoyarme, no entendían del todo lo que estaba pasando. No sabían que la herida más profunda no era física, sino esa que te arruina la confianza, que te hace sentir solo en el mundo. Y esa soledad, esa desconfianza, me hizo más vulnerable a errores que luego me pasarían factura. Empecé a cerrarme, a esconder mis emociones, a fingir que todo estaba bien cuando por dentro me estaba destruyendo. Pero la historia no se detiene ahí. Porque cuando crees que lo peor ya pasó, la vida te sorprende con más giros, más golpes y más verdades ocultas que te obligan a replantearte quién eres y qué quieres realmente. Si crees que esto es solo un relato de traición, espera a ver cómo el dolor se convierte en rabia y cómo la rabia puede transformarse en algo mucho más oscuro. Después de meses cargando ese peso en el pecho, empecé a darme cuenta de algo que hasta entonces no quería aceptar, que no solo había perdido a un amigo, sino que había perdido la confianza en mí mismo. Esa fue la peor herida, la que todavía me cuesta sanar. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien que tú creías leal te traiciona, no solo te duele su acción, sino que empieza a meterse en tu cabeza una voz que repite sin cesar, ¿y si fui yo el error? ¿Y si no merezco nada bueno? Y así, esa voz se volvió un eco constante que me arrastraba hacia abajo. Perdí el rumbo, y con él, muchas otras cosas que me importaban. Dejé de luchar por mí mismo, y me hundí en un vacío que parecía no tener fin. Pero lo que más me destruyó fue la sensación de impotencia. Porque veía como mi amigo seguía su vida, aparentemente sin remordimientos, sin mirar atrás. Mientras yo estaba atrapado en ese ciclo de dolor y rabia, él estaba afuera, haciendo lo que quería, con la gente que yo había perdido por culpa suya. Me di cuenta de que, para él, todo era un juego. Un juego en el que mi vida era solo una ficha que podía mover a su antojo. Y eso me jodió tanto que por un tiempo solo pensé en una cosa, vengarme. No para hacer lo mismo que él, sino para sentir que recuperaba algo de poder, algo de control. Pero esa idea de venganza también me destruyó, porque me di cuenta que cuando la rabia se convierte en motor, te lleva a lugares oscuros. Lugares donde la razón y el corazón se pelean y donde, muchas veces, pierdes más de lo que ganas. Y ahí fue cuando tuve que enfrentar otro problema, yo mismo. Mi pasado, mis traumas, esas heridas que arrastraba desde niño y que nunca había querido mirar de frente. Porque, aunque la traición de mi amigo fue un golpe brutal, yo también tenía cuentas pendientes conmigo mismo. Recuerdo noches enteras reviviendo cosas que había guardado bajo llave, el rechazo de mi padre, las peleas con mi madre, la sensación de no ser suficiente que me acompañaba desde siempre. Todo eso mezclado con la traición, creó un cóctel explosivo que me consumía poco a poco. Pero en medio de esa oscuridad, pasó algo inesperado. Una chispa pequeña, casi invisible, que empezó a crecer poco a poco dentro de mí. Fue como si una voz interna me dijera, esto no puede ser el final. No puedes dejar que te destruya. Esa chispa fue la que me impulsó a buscar ayuda, a intentar salir de ese agujero negro en el que me había metido. No fue fácil, nada fácil. Tuve que enfrentar mis miedos, mis inseguridades, y también la realidad de que algunas heridas no se curan de un día para otro. Pero ese fue el principio de un camino que cambió todo para mí. Un camino donde aprendí que la traición duele, sí, pero también que el perdón, aunque difícil, puede ser un bálsamo o una trampa, dependiendo de cómo lo tomes.
Y aquí es donde empieza la verdadera transformación. No solo la de recuperar la confianza, sino la de entender quién soy, qué quiero y cómo quiero vivir después de todo lo que pasó. Si crees que esto es solo una historia de dolor, espera a ver cómo la vida me puso frente a decisiones que me marcaron para siempre. El camino para salir de ese agujero negro no fue lineal, ni fácil, ni rápido. Fue una lucha diaria contra mis propios demonios, contra esa voz interna que me decía que no valía, que estaba condenado a repetir los mismos errores. Pero poco a poco empecé a entender que la traición no solo había destruido una amistad, sino que me había obligado a mirarme con brutal honestidad. Empecé a reconocer cosas que antes había negado, mi orgullo excesivo, esa necesidad de control que muchas veces confundía con fuerza, mis miedos a mostrar vulnerabilidad. Fue como si la traición me hubiera arrancado todas las máscaras y me obligara a enfrentar la verdad desnuda. Y esa verdad, aunque dolorosa, fue liberadora. Pero no fue solo eso. En medio de ese proceso, también tuve que lidiar con la gente que me juzgaba sin conocer la historia completa. La gente que veía mi caída y no hacía más que señalarme con el dedo, como si yo fuera el culpable de todo. La presión social fue otro golpe duro, porque me sentía atrapado en un mundo donde nadie me entendía, donde todos tenían su propia versión y nadie quería escuchar la mía. Esa soledad, esa incomprensión, me llevó a tomar decisiones que hoy sé que no fueron las mejores. Me alejé de casi todos, me encerré en mi mundo, y empecé a vivir en una especie de burbuja donde el pasado y el dolor eran mis únicos compañeros. Perdí amistades, oportunidades, y hasta momentos importantes de mi vida. Pero también fue en ese aislamiento donde empecé a encontrarme conmigo mismo. Donde entendí que no podía seguir esperando que alguien más me salvara o me diera la mano. Que la única persona capaz de cambiar mi historia era yo. Entonces, empecé a construir poco a poco un nuevo camino. No uno perfecto ni sin tropiezos, sino uno auténtico, donde aprendí a perdonarme, a dejar ir la rabia que me consumía y a aceptar que no todas las heridas se cierran, pero sí se pueden llevar sin que duelan tanto. Y aunque todavía duele, y aunque hay momentos en que la tristeza vuelve como una ola gigante, hoy puedo decir que estoy aprendiendo a vivir con esas cicatrices. Porque son parte de mí, de lo que soy ahora. Pero claro, no todo fue tan bonito ni sencillo. Porque mientras yo luchaba por recomponerme, él seguía ahí, como una sombra que a veces parecía perseguirme. No me voy a engañar, hubo momentos en que quise devolverle cada puñal, cada mentira, cada traición. Y aunque al final no lo hice, esa lucha interna fue otra batalla que tuve que enfrentar. Porque cuando alguien te lastima así, la venganza no es solo contra el otro, sino contra tu propio dolor y tu impotencia. Y ese es un camino peligroso que muchos toman, pero que casi siempre termina quemándote a ti mismo. Entonces, la pregunta que me hice fue, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Vivir en ese ciclo de odio y rencor? ¿O romperlo y encontrar una manera de seguir adelante, aunque sea con las heridas abiertas? Esa pregunta me cambió todo. Y aunque todavía no tengo todas las respuestas, sé que ese momento fue el verdadero punto de inflexión en mi vida. Porque la verdadera batalla no es contra los que te traicionan, sino contra lo que esa traición despierta dentro de ti. Quiero que entiendas algo. El perdón no es una palabra mágica que borra todo. Para mí, fue un proceso lento, oscuro y muchas veces contradictorio. No fue te perdono y ya, sino más bien un camino lleno de dudas, caídas y arrepentimientos. Porque, ¿cómo perdonas a alguien que te destruyó por completo? ¿Cómo dejas atrás el rencor cuando cada recuerdo de esa traición duele como si fuera ayer? Yo no pude. No de inmediato, ni fácil. Me tomó tiempo entender que perdonar no es para el otro, sino para uno mismo. Para no cargar con ese veneno que te consume por dentro. Pero tampoco te voy a mentir, hubo momentos en que odié profundamente esa idea. Quería que él sufriera tanto como yo, que pagara cada mentira, cada manipulación, cada daño. Ese odio fue como un muro que me separaba del mundo y que, al mismo tiempo, me protegía y me aprisionaba. Mientras peleaba con todo eso, también tuve que enfrentar otra verdad dura, no todos los que crees amigos estarán ahí cuando caigas. Algunos simplemente desaparecen, se alejan o eligen creer la versión que más les conviene. Eso me partió porque me dejó más solo de lo que ya estaba. Y aunque suene triste, esa soledad fue necesaria. Porque solo en ese silencio entendí qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de gente quiero cerca y qué límites no puedo permitir que crucen. No voy a decir que fue fácil dejar ir todo eso. Al contrario,
Fue un desgarro constante. Pero también fue un acto de amor propio, de decirme a mí mismo que merezco algo mejor, que no voy a permitir que la traición defina mi vida. También empecé a entender que la venganza que buscaba no era contra él, sino contra ese dolor profundo que sentía en el pecho. Y ese fue el verdadero enemigo que tuve que vencer. No te imaginas cuántas veces pensé en tirar todo por la borda, en rendirme, en dejar que ese pasado me consumiera para siempre. Pero cada vez que eso pasaba, algo dentro de mí gritaba que no podía ser así, que todavía había esperanza. Y esa esperanza me llevó a hacer cosas que nunca pensé. A buscar ayuda, a abrirme con gente que me podía entender, a enfrentar mis demonios uno por uno sin miedo. Fue duro. Más duro de lo que puedo explicar. Pero valió la pena. Porque después de la tormenta, empecé a ver pequeños destellos de luz. Empecé a sentir que podía volver a confiar, que podía querer sin miedo, que podía construir relaciones auténticas sin máscaras ni mentiras. Y aunque la herida de la traición nunca desaparece del todo, aprendí a vivir con ella. A aceptarla como parte de mi historia, no como el final. ¿Quieres saber qué pasó después? Porque lo que vino no fue ni fácil ni bonito, pero sí necesario para cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. Cuando creí que ya había tocado fondo, la vida me puso frente a un nuevo desafío. Porque no solo era la traición de un amigo, o la soledad que esa traición había dejado, sino también los fantasmas de mi propio pasado que nunca se habían ido del todo. Resulta que, en medio de todo ese caos, apareció alguien más. No voy a mentir, fue algo que no esperaba. Una persona que vio más allá de mis heridas, que no juzgó mis caídas ni mis errores, sino que me aceptó con todo lo que eso implicaba. Al principio, pensé que no merecía eso. Que no podía abrirme de nuevo, que iba a salir lastimado. Pero poco a poco, con paciencia y sin prisas, empecé a confiar. Y eso me hizo sentir vivo otra vez. Sin embargo, esa nueva relación no fue un camino de rosas. Porque cuando llevas tanto dolor y rencor dentro, es difícil no proyectarlo en quienes intentan acercarse. Hubo momentos en que mis inseguridades y miedos casi la destruyen, cuando la sombra de la traición me hacía cerrar puertas y poner muros. También hubo juicios, voces externas que no entendían por qué yo confiaba en alguien después de lo que había pasado, que me decían que era una locura, que iba a terminar lastimado otra vez. Pero decidí escuchar mi corazón, aunque eso significara ir contra la corriente. Fue en esa lucha interna donde me di cuenta de algo crucial, que sanar no significa olvidar ni borrar, sino aceptar y aprender. Que las heridas pueden ser cicatrices visibles o invisibles, pero que con tiempo y esfuerzo se pueden llevar sin que te definan. Y ahí entendí también que el perdón, aunque sigue siendo complicado, puede abrir puertas que el odio cierra. Que no se trata de justificar lo que hicieron, sino de liberarte del peso que te quema por dentro. Por eso, aunque la traición todavía duele y las sombras a veces vuelven, hoy puedo decir que estoy construyendo algo nuevo. Algo real. Algo que me hace sentir que la vida, con todos sus golpes y pruebas, aún puede ser buena conmigo. Claro, no voy a mentir, la herida sigue ahí, y seguro que siempre estará. Pero ya no me define ni me paraliza. Ahora, es parte de la historia que me hizo más fuerte, más humano, más consciente de lo que quiero y de lo que no voy a permitir jamás. Y aunque el camino sigue y las dudas vuelven a veces, tengo algo que antes no tenía, la certeza de que puedo seguir adelante, que puedo confiar de nuevo y que puedo amarme, con todas mis cicatrices. Porque esa es la verdadera transformación. No la que llega de la mano de la traición, sino la que nace del aprendizaje y la aceptación. Si quieres saber cómo sigue esta historia, qué más tuve que enfrentar, y cómo terminé cambiando por completo, solo dime y seguimos. Pero, claro, como en toda historia que se respete, nada sale sin un último golpe inesperado. Justo cuando empecé a pensar que las cosas podían ir mejor, que tal vez por fin podía respirar sin ese peso encima, la realidad me recordó que no hay finales felices sin cicatrices profundas. Porque, sin que me lo esperara, me enteré de algo que volvió a remover todo lo que creía superado. Me llegó la noticia, por boca de alguien que no debería haberme mentido, de que él, el que me traicionó, estaba diciendo cosas que me dolieron más que cualquier puñal. Se estaba encargando de borrar la verdad, de pintar mi historia como si yo fuera el villano. De convertir en mentira lo que para mí fue la peor traición de mi vida. Y eso me rompió de nuevo. No es solo que me doliera que me juzgaran mal. Es que esa mentira se convirtió en una prisión, en una sombra que no me dejaba avanzar.
Porque por más que yo luchaba por dejar atrás el pasado, la gente a mi alrededor empezaba a creer en esa versión retorcida de la historia. Y ahí es cuando entendí algo fundamental, que la traición no solo viene en actos directos, sino en las palabras que otros dicen, en las versiones que se inventan, en los juicios que te condenan sin saber. Sentí que no solo me habían robado un amigo, sino que me estaban robando la verdad, la posibilidad de ser escuchado y comprendido. Eso fue un golpe que me dejó sin aire. Y mientras todo eso pasaba, yo tenía que lidiar también con mi vida personal, con los problemas que siempre habían estado ahí, esperando el momento justo para estallar. La presión del trabajo, las discusiones con la familia, las noches sin dormir pensando en qué camino tomar. Todo se mezclaba en un caos emocional que a veces parecía demasiado para soportar. Pero, ¿sabes qué? En medio de ese desastre, empecé a aprender algo valioso, que a veces la vida te pone a prueba para enseñarte que no estás solo, aunque se sienta así, que hay fuerza en la vulnerabilidad, y que compartir tu verdad, aunque duela, es un acto de valentía. Así que, aunque la herida se volvió a abrir, no me dejé hundir. No esta vez. Porque esta vez, tenía algo que antes no, una nueva perspectiva, un nuevo sentido de mí mismo, y la certeza de que, pase lo que pase, no voy a dejar que me definan ni me quiebren. Por eso, aunque la batalla parecía lejos de terminar, yo estaba listo para enfrentarla. ¿Quieres saber qué pasó después? Te prometo que esta historia no termina aquí, y que lo que viene es aún más intenso. Después de esa bomba que explotó en mi vida, pensé que todo se vendría abajo de una vez por todas. Pero, para sorpresa mía, fue justo lo contrario. Esa tormenta me obligó a reaccionar, a defender mi verdad, a levantarme cuando ya no creía tener fuerzas. Decidí enfrentar la situación de frente, aunque el miedo me consumía por dentro. Tuve que enfrentar a gente que me daba la espalda, que creía en la mentira sin cuestionarla. Tuve que enfrentarme a mi propio reflejo, lleno de inseguridades, dudas y heridas abiertas. Y aunque me dolió, también sentí una fuerza que no había sentido antes. Porque, aunque todo parecía en mi contra, ahí estaba yo, peleando por mí mismo, por mi historia, por mi dignidad. En ese proceso, entendí que la verdad no siempre es fácil de demostrar, ni siempre la gente quiere verla. Pero eso no significa que deje de existir. A veces, la verdad está en lo que sentimos, en lo que sabemos en nuestro corazón, y eso es lo que importa. Además, aprendí que no puedo controlar lo que otros piensan o dicen, pero sí puedo controlar cómo reacciono y qué camino elijo seguir. Eso me llevó a tomar decisiones duras, como alejarme de personas que no sumaban, que solo traían más ruido y negatividad. Aprendí a priorizar mi paz, aunque eso significara perder a más gente en el camino. Y, aunque todavía había días en que el dolor y la tristeza me golpeaban fuerte, también había momentos en que sentía que podía respirar más ligero, que la carga empezaba a ser un poco menos pesada. Fue un proceso lento, lleno de tropiezos, pero también de pequeños triunfos que me daban esperanza. Porque entendí que la vida no es perfecta, ni justa, pero sí es nuestra para vivirla con todo lo que eso implica, con el dolor, con la alegría, con las cicatrices y con la posibilidad de reinventarnos. Esa idea se convirtió en mi ancla cuando todo parecía derrumbarse. Y, aunque el pasado sigue ahí, y la traición duele como un eco que no desaparece, hoy puedo decir que estoy construyendo un futuro diferente. Un futuro donde la traición no es mi destino, sino una lección que me hizo más fuerte. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque justo cuando creía haber cerrado ese capítulo, la vida me tenía preparada otra sorpresa que cambiaría todo. Lo que pasó después me sacudió hasta lo más profundo. Justo cuando pensaba que podía empezar a respirar tranquilo, llegó esa llamada inesperada. Una voz que no escuchaba desde hacía años, con un mensaje que nadie esperaba. Era él. Sí, el mismo que me traicionó. Pero esta vez, no venía con mentiras ni excusas baratas. Venía con algo distinto, arrepentimiento. No te voy a mentir, mi corazón dio un vuelco y, al mismo tiempo, sentí una mezcla de rabia, confusión y tristeza. ¿Por qué ahora? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Qué esperaba? La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y palabras a medias. Él me pidió perdón, sí, pero también buscó explicar lo que hizo, justificar lo injustificable. Y aunque por dentro algo quería creerle, otra parte de mí se negaba a bajar la guardia. Porque perdonar no significa olvidar, y menos cuando el daño fue tan profundo. Esa llamada abrió heridas que creía casi cerradas,
pero también me dio la oportunidad de cerrar ese capítulo de verdad, sin fantasmas ni rencores escondidos. Y en ese instante entendí que el perdón, cuando es auténtico, no es para salvar al otro, sino para liberarte a ti mismo. Después de colgar, me quedé con un mar de emociones. Y aunque todavía duele, puedo decir que ese momento fue el punto donde empecé a soltar el lastre que cargaba desde hace tanto tiempo. No te voy a decir que todo fue perfecto después de eso, ni que la vida se volvió un cuento de hadas. Porque la realidad es mucho más compleja y dura. Pero sí puedo decir que aprendí que, a veces, la traición duele, pero también enseña. Que la rabia consume, pero el perdón libera. Y que la vida, con todos sus golpes, sigue siendo una oportunidad para crecer. Así que aquí estoy, con mis cicatrices y mis aprendizajes, contando esta historia que me marcó para siempre. No para buscar compasión ni lástima, sino para mostrar que, aunque duela, es posible seguir adelante. Y si algo quiero que te lleves de todo esto es que, a pesar de la traición y el dolor, siempre hay una luz al final del túnel. Solo hay que encontrarla, aunque cueste. Después de esa llamada y todo lo que trajo, empecé a mirar mi vida con otros ojos. No solo a él, ni a la traición, sino a mí mismo. A todo lo que me había permitido aguantar y a lo que todavía me quedaba por sanar. Comprendí que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos cadenas invisibles. El miedo a confiar, el peso de las heridas no sanadas, el juicio que creemos que otros harán de nosotros. Con el tiempo, también empecé a entender que no podía cargar con toda esa rabia y dolor solo. Que necesitaba encontrar formas de liberarme, de expresar lo que sentía, sin que me destruyera por dentro. Entonces empecé a escribir, a sacar todo lo que llevaba atorado en el pecho. Palabras, recuerdos, gritos silenciosos. Fue como una terapia para mi alma. Y en esas letras encontré una parte de mí que no sabía que existía, la fuerza para perdonar, aunque fuera solo para mí mismo. Porque entendí que el perdón no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. Es el acto más valiente que uno puede hacer para seguir adelante. También me di cuenta de que la traición, aunque duele y deja cicatrices, no tiene que definirnos ni encerrarnos en un pasado que nos consume. Podemos elegir ser más grandes que eso, elegir sanar, crecer y encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Claro que hubo momentos en que me sentí solo, incomprendido, juzgado. Momentos en que parecía que nadie entendía lo que pasaba por mi cabeza o mi corazón. Pero aprendí que, aunque a veces el camino sea solitario, no estamos realmente solos. Y que compartir nuestra historia, por dolorosa que sea, puede ayudar a otros a sentirse menos perdidos. Por eso hoy, mientras te cuento todo esto, sé que hay alguien ahí afuera que está pasando por algo parecido, alguien que siente que el mundo se le viene encima. Y quiero que sepas que está bien sentir todo eso. Que no estás loco ni eres débil por tener miedo, dolor o tristeza. Que lo importante es no dejar que esas emociones te paralicen, sino usarlas para impulsarte hacia adelante. Porque, al final, la vida es un aprendizaje constante, y nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Y ahí fue cuando entendí que la verdadera batalla no era contra él, ni contra nadie más, sino contra esos demonios internos que me paralizaban. Empecé a trabajar en mí, aunque no fue nada fácil. Busqué ayuda, hablé con personas que me hicieron ver las cosas desde otro lugar, y aprendí a ser paciente conmigo mismo. Porque sanar no es rápido ni lineal. Es un proceso lleno de altibajos, donde a veces das 2 pasos adelante y 1 atrás. Pero cada pequeño avance era una victoria. Cada vez que lograba dejar ir un resentimiento, una duda o un miedo, sentía que me liberaba un poco más. Y esa libertad me hizo sentir más fuerte, más capaz de enfrentar la vida sin miedo ni rencores. También empecé a darme cuenta de que las relaciones verdaderas son las que suman, no las que restan. Que merezco rodearme de personas que me apoyen, que me respeten y que quieran verme crecer. Y aunque la traición me dejó una herida profunda, también me enseñó a valorar mucho más la honestidad y la lealtad. Porque en medio de tanto dolor, aprendí que la amistad verdadera no es perfecta, pero sí sincera. Y eso fue algo que me ayudó a reconstruirme, a dar pasos firmes hacia un futuro donde no estaba definido por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer con eso. Esta transformación no fue sencilla, ni rápida, pero fue necesaria para poder decir que, aunque la vida me dio golpes duros, yo todavía estoy aquí, luchando y aprendiendo. Con el tiempo, también empecé a entender que no podía cargar con toda esa rabia y dolor solo.
que necesitaba encontrar formas de liberarme, de expresar lo que sentía, sin que me destruyera por dentro. Entonces empecé a escribir, a sacar todo lo que llevaba atorado en el pecho. Palabras, recuerdos, gritos silenciosos. Fue como una terapia para mi alma. Y en esas letras encontré una parte de mí que no sabía que existía, la fuerza para perdonar, aunque fuera solo para mí mismo. Porque entendí que el perdón no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. Es el acto más valiente que uno puede hacer para seguir adelante. También me di cuenta de que la traición, aunque duele y deja cicatrices, no tiene que definirnos ni encerrarnos en un pasado que nos consume. Podemos elegir ser más grandes que eso, elegir sanar, crecer y encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Claro que hubo momentos en que me sentí solo, incomprendido, juzgado. Momentos en que parecía que nadie entendía lo que pasaba por mi cabeza o mi corazón. Pero aprendí que, aunque a veces el camino sea solitario, no estamos realmente solos. Y que compartir nuestra historia, por dolorosa que sea, puede ayudar a otros a sentirse menos perdidos. Por eso hoy, mientras te cuento todo esto, sé que hay alguien ahí afuera que está pasando por algo parecido, alguien que siente que el mundo se le viene encima. Y quiero que sepas que está bien sentir todo eso. Que no estás loco ni eres débil por tener miedo, dolor o tristeza. Que lo importante es no dejar que esas emociones te paralicen, sino usarlas para impulsarte hacia adelante. Porque, al final, la vida es un aprendizaje constante, y nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Con todo lo que pasó y lo que aprendí, empecé a mirar mi pasado con una mirada diferente. Ya no como un lugar oscuro donde esconderme, sino como un mapa de lo que he vivido, de las batallas que he ganado y las heridas que llevo conmigo. Porque entendí que no podemos cambiar lo que fuimos, pero sí podemos decidir qué hacer con eso que somos ahora. Empecé a aceptar mis errores, mis fallas, y a ser más compasivo conmigo mismo. A dejar de cargar con culpas que no me pertenecen, a soltar la necesidad de ser perfecto. Y fue ahí cuando sentí una liberación que no había experimentado antes. También entendí que la gente cambia, pero que no siempre cambia de la forma que queremos o esperamos. Algunos se quedan en el camino, otros vuelven y otros simplemente desaparecen. Y aunque eso duele, también es parte del proceso. Porque no todas las historias terminan como quisiéramos, ni todas las personas merecen un lugar en nuestro corazón. Por eso aprendí a poner límites, a proteger mi espacio, y a valorar lo que realmente importa. No fue fácil, y todavía hay días en que la tristeza o la rabia vuelven a aparecer, pero ya no me controlan. Ahora sé que soy más que mis heridas, que tengo derecho a buscar mi felicidad y que merezco rodearme de personas que me valoren. Y, aunque la traición fue una de las peores experiencias de mi vida, también fue una de las que más me enseñó. Porque a veces, es en el dolor donde descubrimos de qué estamos hechos. Y aunque el camino sigue siendo duro, yo sigo aquí, con ganas de vivir y de seguir contando mi historia.